¿Ediciones manga sencilla o ediciones manga integrales o Kanzenban? ¿Cuáles son las que prefieres tú? El mercado ya es tan amplio sobre el manga y el anime que ya tenemos muchas versiones, incluso aquí en Latinoamérica, de mangas que ustedes saben que son icónicos, que son famosos, otros no tanto, pero regularmente ya tenemos la versión sencilla y tenemos la versión integral o versión Kanzenban, o una serie de ediciones que no necesariamente son Kanzenban o integrales como salieron en Japón, sino también tenemos otras versiones como remixes, como invenciones para otros países, como por ejemplo aquí la Gold de Naruto. Sabemos que hay multiplicidad de formatos, de tamaños, de ediciones que obviamente existieron en Japón, tanto las sencillas, tanto las integrales, tanto las Kanzenban, tanto recopilatorio, tanto remix, y que en otros países se toman la libertad de cambiar formatos, como por ejemplo el mercado de Estados Unidos pues tiene estas integrales en pasta dura, como por ejemplo esta deluxe de Berserk y muchísimas otras más. Y bueno, en este video voy a hablar un poquito de los puntos, ventajas, desventajas, ventajas de los formatos chicos o formatos Tonkobon, ventajas de los formatos integrales o Kanzenban, y contrastar y aquí de alguna manera darte algunos datos que quizás tú no sabías de las diferencias de uno al otro, ventajas y desventajas, y vamos a ello. Y bueno, los formatos sencillos o las primeras recopilaciones de los mangas que regularmente se dan en Japón, ustedes saben que los mangas se publican en distintas revistas, un capitulillo cada semana, cada 2 semanas, depende cómo sea la revista en Japón. En el caso, por ejemplo, aquí de Slam Dunk, pues es el primer tomo recopilatorio, el primer tonkobon, es decir, es el primer intento de vender la serie. En su época se recopiló tantos capítulos de la revista, se pusieron aquí en este tomo, y regularmente estas ediciones en un principio son sencillas, son hojas recicladas, porque lo que se busca de alguna manera con esta edición sencillita y regularmente tamaño pequeño es el primer gancho, no es el primer, oye, ¿sabes qué? Mira, aquí ya está el primer recopilatorio de la serie, ¿qué te parece? Y bueno, ahí está. Regularmente los tomos Tonkobon son muy sencillos, y si la serie no tiene éxito, pues aquí se queda, ¿no? Aquí se queda el manga en una edición sencilla. Ahora, si el manga pega, se hace famoso, sacan su edición recopilatoria o su edición integral, o bueno, más propiamente le llaman su edición Kanzenban. Aunque esto es relativo, ¿no? Porque hay ciertos recopilatorios que no son ediciones Kanzenban, pero que aglomeran una buena serie de tomos cuando la historia, digamos, ya se volvió más o menos muy famosa. Ahora, las ediciones Kanzenban, es bueno decirlo, regularmente en Japón son estas ediciones que son deluxe, gran tamaño, gran formato, con páginas a color, ciertos acabados especiales. Es cuando ya superan los 100 millones de copias en Japón. Regularmente así sucede. Y bueno, tenemos por aquí la Kanzenban de Slam Dunk. ¿Cuáles serían esas diferencias? Tenemos aquí la Kanzenban de Slam Dunk, que como podrán ver, pues el tamaño es increíblemente distinto, ¿no? Esta es más chica, hoja más corriente, digamos letra más chica, no alcanza a leer. Obviamente es más transportable que esto es más pesado, esto quizás no lo vas a traer en todos lados, si es deluxe a lo mejor no quieres que se te ensucie. Esta digamos que lo puedes transportar a todos lados, te lo metes en la bolsa, son de bolsillo, entonces los puedes leer ahí en el metro, en tu escuela, en todos lados. Esto regularmente, como aparte que es más cara la Kanzenban, pues no la vas a querer ahí tener o en todos lados estar leyendo, como es hoja de más calidad, acabados más acabados especiales, materiales un poquito de más calidad, pues no, tampoco no la quieres tener. Dentro de estas dos yo pienso que esta es más coleccionable tenerla en su estantería, y esta digamos que también puede ser recoleccionable, pero si quisieras, pues no, es un formato más sencillo. Y bueno, yo los tengo bien cuidados, mis mangas, sea sencillo o de esta, ¿no? Porque sabemos que es muy caro el manga aquí en Latinoamérica, exportarlo y todo eso. Pero pues hay gente que estos tomos los tiene todos cochis, y es la verdad, no los cuida tanto. Y estos pues digamos que los tratan un poquito con más delicadeza, ¿no? Los formatos Kanzenban o formatos grandes. Los formatos sencillos, pues una de las ventajas que yo veo
es que es la primera idea del autor, ¿no? O sea, es la raíz, es como se imaginó el manga desde un principio, casi no hay muchas modificaciones. Es decir, tienes un producto muy genuino, muy acercado a ese mangaka joven o a ese primer acercamiento del mangaka. Es decir, aquí en estas versiones sencillas no tuvo tiempo de hacer arreglos de traducción, de dibujo, de portada, sino le salió como le salió, es decir, su epísteme, ¿no? Aquí le sale lo primero, que se le vino a la mente o lo primero creativo. Entonces tiene sus ventajas que no hay muchos cambios y pues digamos aquí a lo mejor encontramos etapas de los mangakas que apenas estaban como mejorándose, al menos que sean unos autorazos desde un principio, que lo dudo, ¿no? Y lo vemos muchas veces en la evolución del dibujo, ¿no? Los primeros tomos Kanzenban, el dibujo apenas va evolucionando, y en ediciones Kanzenban los vemos que ya tienen mejoría, que tienen ajustes, que tienen mejores portadas, etcétera, etcétera. Y regularmente los tomos sencillos los vamos a ver en blanco y negro, y los tomos recopilatorios pues sí van a tener materiales especiales, acabados especiales, van a tener por supuesto, y que es algo que les gusta mucho, hojas a color, páginas a color, así, páginas a color, ¿no? Ven ahí la diferencia. Entonces ya de ahí ya es algo especial la Kanzenban. Otro punto que se puede tratar es que las Kanzenban omiten cosas que los Tankobon no tienen, por ejemplo, y la mayoría de las veces sucede esta de Full Metal Alchemist, y que lo puedes ver en casi todos los mangas. Al final, este tiene unos extras, sí, tiene unos extras ahí, ven, extra, ahí donde termina el primer tomo, y tiene ahí unos detallitos extras, cosa que se pierden en las Kanzenban. En las Kanzenban no hay nada, no tiene nada extra, por ejemplo, nada, y eso sucede casi siempre en los tomos recopilatorios. Pierdes los extras, pierdes entrevistas, pierdes detallitos, ¿no? Otra cosa que pierdes mucho en cuanto a las Kanzenban y las sencillas es que en las sencillas tenemos las famosas estas portadillas que en la revista donde se publicaron pues ayuda. Aquí tenemos otra portadilla, ¿no? Portadilla, esta que están aquí, ayuda a separar los capítulos y fueron así como se publicaron en las revistas, ¿no? Pero regularmente en las Kanzenban esas famosas portadillas se pierden, o sea, se las brincan, ¿no? Se van directo, aquí no está la portadilla, se van directo a la historia, ¿no? Regularmente se lo brincan. ¿Por qué? No sé, pero miren, por ejemplo, aquí debería estar la portadilla y no aparece. Y es con regularidad se brincan las portadillas en las ediciones recopilatorias o Kanzenban y se van directo capítulo. Es decir, las Kanzenban son recopilatorias, tienen sus cuestiones especiales, tienen sus hojitas a color, acabados especiales, mejores materiales, pero se pierden cosas que no estuvieron en las sencillas o en las Tankobon. Y esto creo que es una trampilla ahí de las editoriales y los editores y los mangakas, porque de alguna manera también te pueden obligar como que a que, no sé, a que no tienes esto aquí pero está en la sencilla, no tienes esto aquí en la sencilla pero está en la Kanzenban, y de alguna manera como que te orillan a comprar más, no sé, también puede ser una estrategia de ventas ahí, ¿no? De los detalles con las ediciones Kanzenban o las ediciones recopilatorias es precisamente que aquí ya los mangakas hicieron algunas modificaciones, obviamente en cuanto a portada, mejoraban mucho sus dibujos, pasaron años desde su primera versión, y entonces sí mejoran varias cosas, ¿no? Como en dibujo, en traducciones, en viñetas, cosas que quitaron, que no quitaron, hojas que en su tiempo no censuraron y ahora censuraron, como por ejemplo Ghost in the Shell, ¿no? Que hay unas páginas ahí medias lésbicas que las quitaron en las ediciones compilatorias. O por ejemplo Saint Seiya, ¿no? Por ejemplo esta es la edición Kanzenban de Saint Seiya, pero después sacaron otra integral que es esta nueva versión donde Kurumada pues ya le hace adecuaciones y le hace cambios. Entonces pues también no todas las ediciones integrales siguen la raíz, ¿no? Otro ejemplo que pasa mucho, y este manga sucede mucho, en el manga de Mazinger Z hay tantas versiones, tantas integrales que se pierden. Por ejemplo, en esta integral no tiene lo mismo que esta y que esta. Tienen cosas distintas porque el autor decidió en cierto periodo de la historia modificarle una cosa, quitarle otra cosa, ponerle otra cosa. Y eso es lo que pasa con las ediciones integrales, que le pueden añadir o quitar, pueden mejorar, pero a veces tampoco mejoran porque le quitan cosas
que luego se arrepienten los mangakas. Bueno, es algo muy, muy extraño esto de las integrales y las Kanzenban. De ventaja de la Tonkobon, transportable, la llevas donde quieras, de bolsillo, a gusto. Desventajas de las integrales, que son pesadas, difíciles de leer, te cansas al leerlas. Sí, gran formato, te ayuda mucho a la vista, sobre todo a nosotros los viejunos como el Hanamichi, que ya no vemos las letrititas pequeñitas. Y sí que hay mangas que hacen unas viñetas, unos bocadillos así que no se ven, y bueno, se agradecen así en gran tamaño, por supuesto que se agradecen, pero pues ya tú decidirás si te gustan las ediciones chicas o grandes, dependiendo de ahora sí que tus intereses. Ahora, hablando de integrales, es bueno decir que no todas las integrales son Kanzenban. Como saben, en muchos otros países o incluso en Japón se inventan versiones que no necesariamente son Kanzenban, es decir, no tienen esa calidad de materiales. Por ejemplo, tenemos la remix de Naruto que salió en España, tenemos la Gold de Naruto que salió en México, tenemos por ejemplo, sí, es que es muy viejita, la Ranma, esta integral que sacaron en España, pero ninguna de estas es Kanzenban. Es decir, aunque tienen características de Kanzenban como hoja buena, ciertos acabados especiales, no tienen otras cosas que los caracterizan o llegan a ese estándar de las Kanzenban. Primero, por ejemplo, la Naruto Gold es un tamaño seinen, no tiene un tamaño Kanzenban, por tanto en realidad no hay tanta diferencia en cuanto al tamaño Tonkobon. Son 3 tomos en uno, es muy pesada, poco transportada. Ahí te cansas al ratito de estar leyendo, la verdad, te cansas la mano estarla cargando. Y bueno, ventajas obviamente que es integral, que recopilan el mayor número de tomos en uno. Quizás ahorras un poquito en la estantería de 72 tomos Tonkobon a 24 de estos, quizás ahorras. Aunque igual en hojas pues es la misma distancia, así que al final no te ahorras mucho en cuanto a espacio de los tomos en la estantería. Tienen ciertas cosas especiales, portadas redibujadas, algo muy bueno, pero por ejemplo estas remix casi no tienen páginas a color, no tienen, así que pues Kanzenban no tiene esa característica. Y dirán, bueno, pues qué importa, el manga es a blanco y negro, pero bueno, hay algunos que les gustan esas paginillas a color como salieron en la revista, Color Sprit de las revistas, y a muchos nos gustan. Habrá quienes dicen, me vale madre que sea blanco y negro, pero bueno. Y por ejemplo esta Naruto Gold, que es un poquito más grande y digamos que se puede como que leer más, tiene sus detallitos, sus regalitos ahí, un póstercito. Y bueno, están un poquito mejor, me gustan más que las remix, pero digo, eso ya es muy, muy personal. Sin embargo, pues todavía no tiene el tamaño de una integral bien como tal. En el caso de la integral de Ranma, por ejemplo, que se inventaron en Planeta, pues como en Japón no está la Kanzenban, pues aquí la verdad no tiene páginas a color, es lo único detalle que le veo. El gran formato, materiales está muy bien, pero no llega a ser Kanzenban porque no tiene las páginas a color como salieron en la revista. Y cierto que Ranma tiene muchas páginas a color dibujadas por el propio autor, por supuesto. En realidad en varios países se crean su propio integral, sus propios formatos que a veces no se respetan como salieron en Japón, los Tonkobon, las remixes o las Isoban o las Shinsoban o no sé, las Kanzenban, formatos especializados que sacaron en Japón y que tienen sus razones, ¿no? Por supuesto, pero en otros países cuando las traducen y las convierten a otros idiomas, pues crean a veces sus propios formatos. Por ejemplo, los formatos grandes que utilizan en Estados Unidos o los tapa dura que también los simulan en Europa, no me gustan mucho, digo, pero eso ya es una versión muy personal. No me gustan por el hecho de que son muy pesados y estorbosos, no tanto por gran formato, eso no me quejo, ya les dije mi vista, pero en cuanto a estorbosos y en cuanto a detalles que no me convencen del todo. Cerrando este video, pues ya les dije algunas cosillas, algunos detalles, quizás tú encuentres muchas cosas más sobre ventajas y desventajas de las ediciones recopilatorias y las ediciones sencillas. ¿Cuál te gusta más? La verdad es que hay muchos factores. A mí particularmente depende de la serie. Si es una serie icónica, me vale madre, compro la edición sencilla y compro las ediciones recopilatorias. Si es una edición o un manga que no me gusta tanto, pues me conformo con el sencillo. Si es una edición que quiero una edición más especial, pues me compro una edición especial. O sea, ahora sí que para gustos se rompen géneros, pero bueno, tú tendrás la última palabra si te gustan las ediciones sencillas, que pues también tiene sus ventajas. Hay más portadas, portadillas, extras, incluso entrevistas,
Incluso a veces hay cosas, regalitos que las integrales quitan. Y bueno, las integrales también van al grano, no se enrollan tanto, tienen buenos materiales también. Las integrales regularmente tienen mejores materiales que las sencillas. Ahí está otra ventaja, pero bueno, tú decides, tú dime aquí en los comentarios cuáles prefieres, ediciones sencillas, ediciones recopilatorias, integrales, Kanzenban o como le quieras llamar. Y bueno, no te olvides de comentar y suscribirte. Soy tu amigo Hanamichi. Adiós.